Bienvenidas un domingo o un lunes o O el un día que martes sea a nuestro querido podcast M al cuadrado. Tenemos que hacer un hincapié en que estamos hoy grabando, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta es cambiar de sets. Sí. Esto es lo que hay. Sí. Y hoy venimos a un set que ya conocéis de antes, que es el de nuestra amiga Marta Berzola, nuestra otra M. Entonces, gracias de corazón por habernos dejado tu casa para un podcast tan especial y tan importante. Y tan relevante siempre, relevante en todos los aspectos, en la actualidad, en el pasado, y yo creo que también será un tema candente en el futuro. Más que ello, creo que al final tú y yo, Marta, somos dos mujeres, nos rodeamos de mujeres, nos gusta, es verdad que solemos, por cercanía, dar voz a mujeres y nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de este tema, con lo cual estamos encantada de que estés aquí, podamos hacer un foco hoy en las violencias que existen alrededor de las mujeres. Pero antes que nada, yo creo que hay Exacto. que empezar por el principio, así que vamos a lanzarte la primera pregunta con la que abrimos siempre el podcast. ¿Quién es Ana? Bueno, hola, gracias por invitarnos. Bueno, pues yo soy Ana, soy catalana, trabajo en Calala Fondo de Mujeres y bueno, vengo a hablar sobre todo de lo que hacemos en Calala y de nuestra visión política, ¿no? De las violencias machistas y de género. Sí, y yo no sé si queréis os cuento un poco más de... Adelante, Adelante, porque yo... una charla de amigas. no se conoce mucho, que es un fondo de mujeres, que bueno, en nuestro caso somos una fundación y lo que hacemos es trabajar para fortalecer el movimiento feminista. Y lo que hacemos sobre todo es entregar donaciones a los grupos de mujeres feministas de base, es decir, los que son pequeñitos, que sobre todo trabajan con mujeres voluntarias, ¿no? Que no tienen recursos para pagar sus salarios, a lo mejor, ¿no? Y que trabajan pues en lo local, etcétera, ¿no? Entonces son aquellas que tienen más dificultades para llegar a los recursos que existen, ¿no? Pues públicos o privados, y nosotras hacemos como un poco de canal e intentamos conseguir estos recursos que están en la administración pública y también en fundaciones privadas para que lleguen a estos grupos que están ahí abajo pero que hacen mucho trabajo y que son una de las principales barreras, ¿no? De defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades, ¿no? Entonces, como, bueno, que desde aquí pues trabajamos y os quería contar un poquito eso, como... Pues me parece muy importante. Pero son personas que han sido víctimas de abusos machistas, O sea, muchas de ellas. Muchas organizaciones trabajan en temas de violencia de género, dando pues atención directa, ¿no? Apoyo, cuidados, ¿no? Apoyo mutuo, bueno, de muchas... O sea, no trabajamos con un tipo de organización concreta que haga un trabajo concreto, sino con todas las organizaciones que trabajan para promover los derechos de las mujeres y disidencias. Pero sí que muchísimas de ellas, porque al final es un tema centralísimo, ¿no? Trabajan apoyando a mujeres que han sufrido violencia y muchas de ellas también la han vivido, ¿no? Entonces sí. Creo que antes de meternos en materia, yo creo que es importante que nos definas y nos compartas qué es la violencia machista. Porque hay a lo mejor gente que se cree que es una cosa, que se cree que es otra. Bueno, o sea, a ver, yo lo diría como que es una violencia estructural, es decir, que no es solo no de una persona a otra, sino que se materializa de manera estructural pues en las instituciones, en cómo funcionan las instituciones, cómo funciona la familia, cómo funciona a nivel social, pues todo, ¿no? Que hace que pues los hombres históricamente y ahora tengan más poder que las mujeres y que haya una distribución desigual, ¿no? De los recursos materiales y también simbólicos, es decir, que la mujer está como relegada, ¿no? A un papel como secundario. Sí que es verdad que ahora pues hemos conseguido muchísimas cosas gracias al movimiento feminista, ¿no? Y a las mujeres que han luchado tanto. Pero la violencia es eso, como que la violencia tiene, yo creo, muchas caras, ¿no? Por ejemplo, pues hay violencia, pues yo qué sé, cuando vas al médico, ¿no? Y depende de cómo te traten, cuando vas al ginecólogo, esto también es violencia machista, ¿no? Si te cuestionan o no te dejan o te ponen trabas para el aborto, o también es violencia machista que que tu pareja te maltrate físicamente o psicológicamente, como también es violencia machista
pues no sé, que tengas un salario menor que un hombre, ¿no? En una misma posición laboral, por ejemplo, ¿no? Como que se manifiesta en muchos espacios, ¿no? Sí. Veníamos Marta y yo en el coche y veníamos hablando de esto, ¿no? De qué importante es visibilizar la violencia. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que no tenemos por qué responderla, porque creo que es muy íntima, ¿no? Pero que yo lo he hablado abiertamente con mis amigas, algo que tenemos, bueno, las mujeres que estamos muy colectivizadas, o eso creo yo, y es que no conozco a una mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia. De cualquier tipo. Violencia ejercida por un hombre. No conozco a una. Pues cuando entra esta dinámica de realmente hace falta un ministerio o está bien estructurado, está bien ganar dinero, no soy yo la persona a responder porque no me dedico a ello, ¿no? Pero en el momento en el que todas, da igual nuestra ideología, hemos sufrido y sufrimos violencia, todas, no conozco a una mujer que no la haya sufrido, es un punto no para cuestionar si todos los hombres son unos violadores, unos abusadores, sino para cuestionar y poner sobre la mesa el hecho de que hay un problema, porque no soy yo como mujer individual, eres Marta, una de mis mejores amigas, eres tú, pero también una mujer es mi prima pequeña, o sea, ya no es por nosotros, sino es por también las generaciones que vienen, ¿no? Y esto es fuertísimo, o sea, que todas hayamos sufrido algún tipo de violencia, pues un tío que le toca el culo en una discoteca, hasta un chico en clase que hace un comentario de, sí, pero las tías a limpiar, que lo hacen de coña, pero yo me siento, ¿no? Incluso en ambientes corporativos hablamos de situaciones que yo he vivido recientemente, que, o sea, que dices, no, es que esto pasa y ¿qué haces? Hablo, no hablas, o sea, que no demos la voz no significa que no pase, ¿no? Pero porque aquí, y me vas a permitir, María, totalmente de acuerdo con tu punto, yo creo que ya llega un punto que parece que lo normalizamos o lo naturalizamos. Porque está, o sea, realmente donde lo que está infectado es la base, es la sociedad, son los principios y los valores que se promueven. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que Sí, que parece como a veces que porque como en la formalidad las cosas están mucho mejor que antes, como que eso ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, yo creo, de algunos discursos ahora que, ¿no? Como que ya el feminismo ya no tiene sentido, ¿no? O ya no tiene sentido luchar por los derechos de las mujeres, o ya no tiene sentido hablar de la violencia de género porque pues son cosas que ya no se ven tanto, ¿no? Porque la formalidad ya no tal. Claro, entonces yo creo que es muy importante seguir hablando de esto y que es un tema totalmente central en la vida, o sea, en nuestras vidas. Es que es que todas las mujeres que conocemos han vivido algún tipo, ¿no? de violencia y esto, sí, no, totalmente. Y a mí algo que me gusta más, que se lo leía el otro día a una autora y estaba yo recordando quién era. Pero bueno, hablaba, bueno, un ensayo, ¿no? Y debatía sobre el hecho de este titular, ¿no? Que es la violencia machista mata. Es correcto, mata, las cifras están ahí. Me alegro que hoy en día se hable de esto, pero creo que también es muy importante el hecho de que yo como mujer tengo unos estándares de belleza, de sociales, de lo que se espera de mí. A mí eso me produce una presión que a lo mejor no me va a matar porque mi marido el día de mañana o mi pareja, Dios no lo quiera, coja y me pegue una paliza, pero es que a lo mejor mi propia salud mental, por el hecho de ser mujer, ha ejercido una violencia contra mí la sociedad que a mí me ha hecho mella y me hace estar sufriendo desde un TCA, una depresión, y la salud mental es un tema que involucra esto, ¿no? Porque es la primera causa de mortalidad en jóvenes. Y como mujeres, también ¿qué vamos a decir? Obviamente las sufrimos. Lo que pasa es que aquí no sé si voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿no? Pero los hombres también tienen su parte de presión social. Total. De proveer, si no estás proveyendo, también unos estándares de belleza. Quiero decir, esta social yo creo que es compartida. Quiero decir que no la achacaría a una presión a causa de... sí, no, totalmente. Sí. ¿Cuáles son los casos que vosotras, por ejemplo, veis o cuáles son estas asociaciones, nombres, que tengo por contar casos particulares, sí, ¿no? Sí, mira, nosotras trabajamos sobre todo con, o sea, no porque hay organizaciones de mujeres que dan apoyo, pero hay muchos tipos, ¿no? Y hay organizaciones más grandes que tienen más recursos y hay organizaciones pues más pequeñitas y nosotras sobre todo apoyamos a esas, ¿no? A las que son más pequeñas, como os he dicho, que tienen menos acceso y que tienen un trabajo muy importante, por ejemplo, en los barrios, ¿no? Pues un trabajo pues hay muchas mujeres a veces que están solas y que lo viven de una manera y que gracias a la red que hacen con las mujeres de su, ¿no? De su barrio, de su calle, de su entorno, pues pueden a lo mejor salir o tener un poco de apoyo y decidir salir
o no, pero bueno, como que eso, la parte del apoyo es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho con organizaciones de mujeres migradas y de mujeres afrodescendientes, porque especialmente son ellas las que tienen más dificultad en acceder como a tener como apoyo más institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la semana pasada estábamos con una organización que se llama Leki Yakaru, que es afrodescendientes, todas ellas del centro de África, sobre todo de Mali, Senegal y esa zona, y, y nos contaban, ¿no?, que ellas se crearon porque la mayoría de ellas no trabajan como asalariadamente, pero sí que iban al mercado a comprar y tal, y se conocieron allí. Ellas viven en Bañolas, como al lado de Girona, y de eso, ¿no?, de encontrarse en el mercado y ver que todas tenían problemas similares, pues decidieron juntarse y han alquilado un local y van allí 2 o 3 veces por semana y hablan juntas, hablan de sus problemas, cosen, hacen yoga, bueno, y hacen como y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues todas las mujeres que quieran pueden ir allí y estar pues juntas, ¿no? Y hablar de sus problemas y de sus deseos y de lo que quieran, ¿no? Entonces, como ellas nos decían de cómo esto es tan empoderante, ¿no? Y genera como mucha autonomía en ellas, porque al final eso, están muy solas y eso es una manera como también de salir en caso de que haya violencia, ¿no? En sus casas, porque a veces es algo que lo que dices está muy normalizado y está como muy silenciado, ¿no? Y depende de qué comunidades, pues no hay recursos no, y tienen muchas barreras. Hay algunas que no saben leer, por ejemplo, o hay algunas que están aprendiendo el idioma, entonces también ir a la administración o a los servicios sociales es mucho más difícil. Entonces, bueno, como que esto es una cosa que les funciona mucho. Por ejemplo, esta, sí. Os puedo contar muchos más, pero sí. Me vas a permitir, Marta, porque al final, claro, nosotras, dentro de que somos mujeres, ¿no?, también no somos personas racializadas, ¿no? Entonces, claro, esto es una realidad nueva, Sí. con que ya se ejerce mucha más violencia, y es verdad que el aislamiento de una persona que sufre cuando migra a un nuevo país, ¿no? Nosotras que hemos ido a otro país a estudiar, al final tú te encuentras sola con unos recursos en otro idioma que no conoces y con una realidad donde, si además tú vienes y sufres violencia, si no estás colectivizada o no tienes un entorno con el que te permita hablar, al final te encuentras sola ante ese problema, ¿no? Sí. ¿Cómo estáis gestionando, por ejemplo, yo, aparte de mis amigas, que es verdad que pues, tenemos muchas conversaciones políticas, ¿de qué manera estáis presentes en los barrios de Barcelona? Por ejemplo, ¿dónde puedo yo acudir para buscar ayuda? O sea, nosotras cada ala no, lo que hacemos es apoyo, o sea, nosotras no hacemos intervención directa. Entonces, mucha gente nos contacta a nosotras y nosotras les decimos, mira, pues si estás en esta zona, conocemos estas organizaciones que están allí, ¿no? Esta es una manera. Sí, entonces yo creo que lo que pasa entre muchas de ellas es que, bueno, se conocen porque forman parte de su comunidad, ¿no? Y así, y también los servicios sociales a veces pues no dan abasto y conocen también estas organizaciones y muchas de ellas ¿no?, dan apoyo a mujeres como los servicios sociales, o sea, desde otros enfoques, pero hacen también su función. Entonces lo que está pasando mucho es que los mismos servicios sociales están derivando a muchas mujeres a estos colectivos, ¿no? Por ejemplo, pues también hay una organización que ayudamos un poco a crear, que se llama Femblock, que ellas son mujeres que dan apoyo a temas de violencia de género digitales, o sea, como con este enfoque. Y bueno, han hecho un montón de formaciones a profesionales de los servicios sociales mismos, porque ni ellas mismas saben identificar cuando una violencia es digital, ¿no? Entonces, como solo el mismo hecho ¿no?, que tú vas porque has recibido una violencia en el ámbito digital y que los mismos servicios sociales no sepan identificar, ostras, esto es una violencia, o sea, es que muchos es como que ya está tan normalizada la violencia en internet, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo? O sea, me imagino un comentario... Claro, desde un comentario hasta acoso, en plan, ¿no?, a través de mensajes, hasta ataques en jauría, ¿no?, que les llaman, que es como una
Bueno, es en plan, una persona que tiene muchísimos seguidores te ataca, te hace un comentario y aquí viene un pico de ataques, ¿no? De todas esas personas que lo siguen a él, ¿no? Que eso pasa muchas veces con activistas en las redes o gente con perfiles públicos que tiene muchos seguidores y que es feminista o que defiende los derechos de las mujeres. Y bueno, por su posición política recibe muchos ataques, ¿no? Y muchas veces se dan así como en pico, porque una persona que tiene muchos seguidores la ataca y eso viene como con toda la ola de ataques, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de acoso también individual de un ex tal, esto también pasa muchísimo. ¿Y cómo lo gestionáis? ¿Cómo abordáis este tipo de situaciones? Bueno, Femblog, pues esta organización que es la que hace esto, lo que tienen un equipo bastante diverso, tienen 3 psicólogas, también abogadas, entonces dependiendo del caso, ¿no? Primero hacen como una entrevista cortita donde, bueno, para ver un poco qué está pasando, ¿no? Tienen unos protocolos, porque muchas veces son cosas que son relativamente sencillas de abordar, en plan, pues si a veces yo que sé, tienes puesto el GPS en el móvil y te están siguiendo porque lo tienes puesto ¿no? Y hay cosas como que son sencillas, entonces hacen como un check, ¿no? Tienen una lista para ver si es alguna cosa de estas sencillas y si no, pues ya pasan a ver, ¿no? Cómo abordarlo con una técnica, porque también tienen informáticas. Y aparte, pues todo el apoyo psicológico, porque esto es súper importante, porque al final nos pensamos que las violencias digitales no tienen efectos psicológicos, pero sí que los tienen mucho, ¿no? Obviamente. Sí. Quería meter un poco tema actualidad y hablando de al final de todo este efecto que tienen las redes, el mensaje que dio Esther Expósito en los premios creo que eran, puede ser, me equivoco, creo que sí. sobre justo este asunto, ¿no? Sobre la necesidad constante que va otra vez dentro de la validación, dentro de esta parte del cuerpo, ¿no? Y el abuso y el constante ataque que se sufre y que gente famosa como Esther Expósito, ¿no? Puede sufrir, que es una mujer bellísima, incluso ella lo está sufriendo. Entonces, claro, imagínate cualquier persona que esté por debajo, ¿no? Sí. Entonces, me parece importante que hablemos de esto. ¿Tú, Marta, alguna vez has sentido, crees que las redes fomentan o tú has sentido que fomentan esa violencia o ese comentario? Sí, lo que pasa que también... sí, o sea, la respuesta es sí. Luego hay una segunda respuesta que creo que también es importante, que es que todo depende al final como uno, ¿no? La importancia que le quiera dar uno y si uno... es un poco peliagudo, ¿no? Yo creo el tema. Pero yo creo que tú también, claro, tú te has trabajado mucho psicológicamente para tener al final esa fortaleza, ¿no? Aparte de eso, que bueno, nos vamos a dejar ahí, también te diré, yo no soy ni una figura pública, ni tengo mis, por ejemplo, redes sociales abiertas, quiero decir, yo en mis carnes no puedo decir he vivido una cosa o un comentario que me haya, y si me lo han hecho, me lo he pasado por el forro porque es que ni lo he identificado así, porque no le he dado, no sé si estoy... Sí, entiendo. No sé en vuestro caso, claro, es que... Claro, supongo que también depende eso del grado de exposición, ¿no? Si, en plan, si eres un perfil público que tienes tus cuentas abiertas, ¿no? Como que también depende mucho de eso y de los temas que trates, porque yo creo que hay temas que son muy candentes y que hacen que recibas muchos más comentarios que otros, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo de las mujeres, lo que decías antes también es un temón, o sea, si es una persona, pues es su actriz, muy guapa, no sé qué, pues yo creo que esto es también un tema que hace que muchos hombres pues la tengan como objetivo, ¿no? Y también el tema de... sí, o sea, el tema de las personas con perfil público, bueno, pues no sé, que yo creo que las plataformas tienen unos algoritmos, ¿no? Y al final pues premian si hay picos de likes o de comentarios, ¿no? Entonces como que esto también, yo creo que las plataformas tienen un rol súper importante en ver, o sea, ¿no? En poder, pues no sé, censurar todo esto, que no, y bueno, yo creo que no lo están haciendo muy bien. Porque o sea, también interesa, porque eso también es, bueno, poner el foco en un sitio, te va a generar visitas, te va a generar que la gente quiera ir ahí.
Bueno, ¿tú has sufrido alguna vez alguna experiencia a nivel redes o a nivel alguna plataforma que te haya dicho? Fíjate, yo no, pero sí que lo veo que es una violencia muy extendida en las nuevas generaciones, porque están mucho más expuestas, porque al final es Sí. gente que ha crecido con un dispositivo móvil, nosotros Sí, no hemos claro. crecido con eso. Entonces, creo que es muy importante que hablemos de esto, porque creo que va a ser el nuevo tipo de violencia que se va a empezar a ejercer de manera más constante, creo. Entonces, creo que es algo que yo a lo mejor no puedo hablar desde mi perspectiva propia, pero familiares, mis primas pequeñas y tal, veo cierto, fíjate, ¿vale? Porque es muy importante que hablemos cuando para mí, y corrígeme si estoy equivocando, la violencia machista puede ejercerla una mujer que viene desde esa parte estructural y desde esos propios creamientos. Entonces, cuando entramos en ese bullying, muchas veces tiene ese sesgo patriarcal, ¿no? Que hemos mamado desde casa y que también es violencia que estamos refiriendo entre nosotras, ¿no? Entonces, sí que lo veo en nuevas generaciones, sobre todo lo veo mucho en TikTok y creo que es muy peligroso y sobre todo creo que hay mucha sexualización de los cuerpos infantiles, sobre todo el cuerpo de niñas, y a mí esto me preocupa muchísimo. Sí. No, el tema sí es muy interesante porque estas chicas de Femblog, ellas hablan como de un continuum entre el offline y el online, ¿no? Como que hay, o sea, ya no hay, vale, pues ahora yo me voy al ordenador, no, y me acuerdo cuando tenía 15 años, no sé, que me iba al ordenador, lo abría, me ponía en el Messenger y estaba un ratito, lo apagaba y me iba, y esto se quedaba allí. Pero ahora estamos como continuamente, o sea, el móvil es como nuestra mano casi, o sea, no nos separamos, estamos como totalmente, ¿no? Integradas ahí, entonces esto es como, claro, ya es muy difícil separarlo y también lo online pasa a lo físico, ¿no? Porque al final te afecta también a nivel físico, también hay violencias que empiezan, ¿no? Que son de una expareja y se pasan a la parte online y que también hay violencia física, ¿no? Como que sea todo un meollo allí, pero yo creo que sí que es muy, o sea, es importante hablar de las generaciones jóvenes y sin estigmatizar mucho, ¿no? Porque yo creo que hay también como una parte tan buena de que están mucho más empoderadas las mujeres en muchos sentidos, las más jóvenes. O sea, no quiero hablar como generalizar, pero creo que también ha pasado, ¿no? Ha habido una parte como muy positiva de eso. Pero por otro lado, creo que hay como una polarización, en plan que los chicos a lo mejor no pues están recibiendo todos estos mensajes de la manosfera, ¿no? Que le dicen como de todos los mensajes de personajes como tan machistas, ¿no? Que hay ahora en las redes, ¿no? Como un poco de odio hacia las mujeres, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo ahora a todo el movimiento incel. Exacto, por ejemplo, sí, Vale. sí, como, exacto, uno que hay muchos otros, ¿no? Pero sí, el incel es uno de ellos. Me parece importante. Sí. Expliquemos lo que es el incel, ¿tú lo sabes? No, por eso Vale. iba a decir la audiencia. ¿Quieres explicarlo tú, Bueno, mejor? Bueno, es que yo no soy ninguna experta. Bueno, yo tampoco mucho, bueno. Pero sí. el movimiento incel no son estos hombres desapegados como... Yo es que lo veo como hombres de caverna, pero en realidad no sé la definición, ¿no? Pero bueno, son personas que sufren eso hacia mujeres que están marginalizados, que aparte tienden a ser asexuales o tienden a no tener una actividad sexual porque no lo dejan y su odio, su toda esa negritud, pues lo pagan en contra de ser unos haters hacia, sobre todo hacia la violencia machista, ¿no? Hacia lo que es una mujer de alto valor, lo que sobre todo estos conceptos de mujeres de alto valor, de el hombre, la masculinidad, el proveer, que fíjate, a mí los primeros perjudicados me parecen ellos más que nosotras, ¿sabes? Porque al final es algo que ellos proyectan de sí mismos, ¿sabes? En plan, no, nadie, ninguna mujer les está exigiendo que sea así, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, creo que incel viene de involuntary celibate, o sea, celibato involuntario, es decir, que no tienen sexo, pero de manera involuntaria, ¿por qué? ¿No? Como que son rechazados por las mujeres, entonces eso les queda como esta rabia y tienen como un odio allí, pero hay muchos movimientos, o sea, este es uno de ellos, pero hay como otros que deciden no tener sexo porque quieren, hay como, bueno, yo tampoco soy experta en esto, pero sí que hay como varias capas y le llaman a todos estos movimientos como antigénero, ¿no? Y así les llaman manosfera, como de más, sí, de hombre, ¿no? Y eso, esto está llegando mucho, claro, tienen un target muy claro, yo creo que
a los hombres en general, pero también a los jóvenes, ¿no? Y porque al final los adolescentes pues están creando su identidad y están en un momento de una apertura, ¿no? Con todo muy, muy grande, y entonces yo creo que son uno de los targets. Y por eso digo lo de la polarización, porque digo, ¿no? Creo que los chicos por una parte están recibiendo todos estos mensajes, pero por otro lado las mujeres creo que están también el feminismo, ¿no? Y todo esto también lo están recibiendo, y aquí se está generando como una división como muy fuerte, y yo también pienso que es algo que tendríamos que abordar porque, o sea, estas personas convivirán juntas, o sea, son las nuevas generaciones, y creo que es importante como, pero también desde ellos, ¿no? Como no solo imponer como, vale, sino ver un poco qué está pasando y qué se puede hacer también desde la educación, ¿no? Y desde el acompañamiento para que, no sé, eso. ¿Cómo se podría empezar a abordar estos cambios a niveles más de educación, de lo que hablábamos, de empezar a corregir las bases a nivel educativo, en los colegios, en las instituciones? Bueno, yo creo que se tendría que hablar de diversidad, de justicia de género y todo esto en las clases. Lo que pasa es que el otro día justo fue una charla y hablaba una profesora y decía que ella tuvo pues o sea, que en su clase empezaron, era de FP, o sea, tenían como entre 16 y 18 años. Y la clase pues eran como 10 chicas y 10 chicos. Y al principio pues todo bien y tal, y al final del curso la mayoría de los chicos con unos discursos de odio hacia las mujeres, y también como con estos discursos de el éxito, ¿no? En plan, que mal que los hombres, o sea, el éxito es cobrar más de 5.000 euros al mes si no eres un... Ay, el club de verdad, más. Claro, no, pero por eso te digo, ¿no? Que antes hablábamos de lo de las presiones, pero esta gente, o sea, también los chicos también tienen... Sí, totalmente, o sea, esto es horrible para ellos, y ella decía que lo intentaron todo, pero que claro, al final, ostras, o sea, sí, ¿cómo luchas contra algo que estás recibiendo de manera constante, ¿no? Como es muy difícil. Entonces, ella hablaba que, vale, que se pueden tener recursos y tal, pero que tiene que ser algo transversal en todas las escuelas desde que son más pequeños, como hablar de, no de la igualdad, o sea, como de algo tan básico como esto. No hace falta ir o sea, hablar eso de la igualdad de derechos, de que todos somos personas y tenemos derecho a vivir bien y una vida que sea feliz y vivible. Y esto es algo como tan, que tendrías que ser, pues no sé, no tan difícil, ¿no? Más natural. Que no sea tan... Sí, exacto, más natural, y que es algo que creo que al final todos queremos, ¿no? Entonces, ella decía bueno, que fue muy frustrante porque al final lo intentaron todo, pero que al final del curso... pues no sé, que era muy, muy complicado. Entonces, ella decía eso, que primero que que empezar cuando son más pequeños, ¿no? Y también que no es algo que solo se puede abordar desde ahí, o sea, que Internet también tiene que estar regularizado. En plan, ahora Twitter se está volviendo ahí una cosa de odio, una bomba. Claro, si tú estás ahí ¿no? Y ves todos estos mensajes, pues no sé, yo creo que aquí también se tiene que poner leyes, y que no pueden haber discursos de odio en Internet. Internet es un espacio también cívico, es un espacio como una plaza, yo lo pensaría así, ¿no? En una plaza no puede uno ir y decir, ¿no? Insultar al otro sin que no haya consecuencias, como pues lo mismo, o sea, en Internet igual, ¿no? Yo creo que hay que empezar a educar a la gente que la libertad de opinión, o sea, mi libertad acaba mi libertad empieza donde acaba el otro, ¿vale? Entonces, la libertad de opinión existe y está bien, pero las violencias no vienen desde un punto de libertad. Voy a retomar un poco el tema a través de la tecnología, principalmente porque creo que podemos encajar ahora con varios temas de actualidad, ¿no? Y que me gustaría abordar, pero mientras estabais hablando se me ha ocurrido, ¿no? Algo que ha salido mucho en redes, y es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De niños que cogen fotos, a mí me cojo una foto mía del podcast, a través de eso crear una escena mía pornográfica completamente realista, donde ya la gente no sabe discernir si realmente esto es un sextape, o sea, es decir, un esto, ¿no? Y eso está ocurriendo con niños en colegios, o sea, en colegios de la Comunidad de Madrid, en Cataluña. Entonces, claro, el hecho de que antes la bromita de, ¿sabes? De pues las chicas y los chicos en el colegio con 14, 15 años en el instituto, ahora hay una violencia más allá con el tema de inteligencia artificial, de este acceso a redes, muy potente. Entonces,
lo que decía yo antes, ¿no? No sé hasta qué punto yo como esta no lo he sufrido, no soy generación Z, no, no, no sé decir las consecuencias, ¿no? Pero creo que el tema de la educación sexual y una educación de género tiene que implementarse, porque es una realidad con la que vivimos ahora mismo. Totalmente. Temas de Pero entiendo, perdón, retomando eso, entiendo que esto tiene consecuencias legales, ¿no? Bueno, depende, o sea, por internet, ¿quieres Sí. decir? O sea, no, está muy... Mira, ahora la ley de catalana incluye las violencias digitales, pero no especifica, entonces es muy difícil poderlo reportar en un... O sea, es casi imposible, tiene que ser algo como muy... Por ejemplo, esto sí. que explicaba María, ahora cogen una foto nuestra y lo meten en Yo la... creo que esto sí. Claro, pero ¿quién lo ha Esto hecho? ¿Quién lo sube a una Bueno, es que eso pueden registrar. Sí, pero lo pueden al ver. final también es el hecho de que tú como mujer quieras denunciar o quieras pasar por un proceso burocrático, cuidado. Bueno, claro, porque Sí, tampoco te lo primero ponen tiene que haber una nada. Bueno, decisión, ya. claro. Sí, también como que las pruebas tiene que haber un peritaje. Es que esto es como muy complicado, ¿no? Tú, por ejemplo, me acuerdo de, bueno, pues no sé, tengo una amiga, ¿no? Pues que recibía violencia por parte de su expareja por internet, pero de una manera en plan constante cada día durante años. O sea, horroroso. No, bueno, ¿no? Bueno, con mensajes, con fotos, la amenazaba, fotos de ella, ¿no? Bueno, como muy complicado, pero claro, todo esto, para probarlo en un juicio, tienes que tener pruebas que estén, o sea, em, confirmadas por un perito, no puedes tú ir claro, con una captura de pantalla. Entonces, y mucha gente pues lo borra porque al final tú lo ves eso y no bloqueas quieres, claro. y borras ¿no? Como que hay, y esto es desconocimiento porque es normal, no sabemos cómo hacerlo, pero nos lo tienen que enseñar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saberlo? Entonces, bueno, pues son cosas que yo creo que el tema de eso de la educación sexual, de género y el tema también de cómo, o sea, la parte digital, pues en las escuelas se tendría que enseñar y cómo, ¿no? ¿Qué perfil tú quieres tener en las redes? ¿Qué consecuencias tiene que tú te expongas de una manera o de otra? Si quieres hacerlo, hazlo, pero que sepas qué pueda pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Como, no sé, un poco esto. Y también el tema que dices de los vídeos, ¿no? Y estas cosas de la inteligencia artificial, yo creo que es muy importante, en primer lugar, como no culpabilizar a los niños y niñas de esto en el sentido de... o sea, que creo que es un problema estructural, que viene de algo que ha pasado siempre y ahora están utilizando estas herramientas que son nuevas para hacer todo esto, que es horroroso, ¿no? Pero como ha pasado como... O sea, lo que quiero decir es que se está adaptando la violencia a los nuevos tiempos, ¿no? Porque al final, o sea, es que todos hemos sufrido violencia. Claro, entonces es como una manera nueva, porque al final pues la violencia de género no es algo que se adapta a todo, es que se adapta, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellas chicas que son jovencitas, que están teniendo sus primeras relaciones, que a lo mejor aún no saben identificar muy bien qué es violencia o qué no es violencia? A lo mejor ahí se pone celosos porque le gusta, porque me quiere. ¿Qué consejos quizás les darías para que prestaran atención y supieran identificar, ¿no? O pusieran ahí una alerta? A ver, bueno, yo creo primero hablar, o sea, no o sea, hablar con tu madre, con alguien con quien te sientas cómoda, sobre todo cuando algo no te acaba de cuadrar, hablarlo, o sea, y esto además, porque es como la violencia funciona así, ¿no? Que tú empieza por algo muy pequeñito que casi no se nota y se va haciendo más grande y como al principio no lo has dicho, después ya no lo dices porque la cosa se hace una bola y llega un momento que estás totalmente alejada de tu gente porque, ¿no? Llevas mucho tiempo pues escondiendo eso y funciona de esa manera porque te corta la red, o sea, te recortan y te hace estar Sí, como te ahí, ¿no? aísla. Te aísla, exacto. Entonces como yo creo que primero hablarlo, como no tener vergüenza, no pasa nada si has aceptado cosas o si has, o sea, lo que sea, como tener la fuerza de poder hablarlo. Y después yo creo, no tanto hacia ellas, sino como hacia las familias y las personas que educan, ¿no? Como y maestras y maestros, como ir, o sea, estar atentas, porque son épocas, sobre todo ¿no? La adolescencia, que lo que decíamos, que estás como experimentando, es un momento como tan bonito ¿no? En muchos sentidos, pero también como que estás muy vulnerable, ¿no? También en otros, entonces como estar atentas
Pero sí, yo diría eso, como es un poco complicado como, sí, dar un mensaje, bueno, pero yo creo que eso sí. Yo el mensaje que puedo dar desde mi Sí. punto es que nos colectivicemos. O sea, de verdad, hablar con amigas, o sea, Exacto. no, para cada situación hay una persona, o sea, amigas, padres, yo qué Sí. sé, tu hermana, Sí, sí, pero sí. el hecho de estar colectivizado y hablar, diré eso, y quiero dar dos recomendaciones de un libro y una serie que he visto que creo que van muy al tema y que me encantan y que quiero dejar aquí. Uno es un libro que es de Brenda Navarro, lo publica Sexto Piso, Cenita en la boca, no sé si lo has leído. No lo he leído, pero lo tengo ahí pendiente. Pues sí. creo que trata muy bien, sobre todo el tema que hemos hablado ahora de las mujeres racializadas en Barcelona, el colectivo de mujeres que se dedican a la limpieza de los hogares y las violencias ocultas, pero que están ahí, que son factibles, ¿no? Porque aunque sea una realidad muy alejada de la mía, tú lo lees y eres capaz de ver y de entender que eso existe, ¿no? Entonces, es un librazo y yo además... bueno, la tengo mucho aprecio a Brenda. Y luego, por otro lado, acaba de salir una nueva serie, Movistar Plus, que se llama Querer. No sé si la habéis visto. Bueno, pues trata de... No voy a hacer ningún spoiler, esto sucede en los primeros 5 minutos de la serie, ¿vale? Trata sobre un matrimonio convencional español de Bilbao, donde ella se divorcia porque ha sufrido violencia y violaciones por parte de su marido. Y cómo ella... Durante todo el juicio no es este cuestionamiento de ella misma, de sus hijos, de todo el mundo, de pero esto realmente puede pasar. Y creo que deja una reflexión muy bonita y muy abierta y un desarrollo precioso de los personajes, está hecho con mucho gusto. Y si la queréis ver, os invito a verla, invita a reflexión, diría ambos libros. Ahora me has hecho pensar en una película que vi el otro día, que es buenísima también, pero es más antigua ya. Bajo terapia es. No la he visto. Española también, muy buena. Es bajo terapia, ¿no? Sí, muy buena. Y también habla sobre esto. Sí, Sí, hace poco me leí el del acontecimiento, ¿sabéis? Que sí, es de Sara Torres, ¿es? No. No, de... Perdón, estoy diciendo el acontecimiento y no es el acontecimiento, es de Anier, no, el acontecimiento. Sí, el acontecimiento es Anier, no, sí. Sí, pero no, perdón, no quería decir eso. Ay, es que ahora de Vanessa Springora, ¿sabéis? La mujer francesa. Bueno, pues es un libro, después os digo el nombre, que ahora no me acuerdo. Bueno, Anier no hay el acontecimiento, o sea, por hacer un También, sobre la violencia que ella sufre, el hecho de abortar. Sí, también. Y Anier no es, o sea, es mi todo, o sea, ya Sí, no sé sí, qué podemos decir, pero ella es increíble. Sí, me encantó también. Pues el de Vanessa Springora, ella mantuvo una relación con un hombre muy famoso, escritor, cuando tenía 12 años, eso es una historia verídica. Y ella ahora tiene como 50 años y habla de esa relación que tuvo cuando ella tenía 13 años con un hombre de 50. Sí, y era un hombre famoso escritor francés que aún vive, que publicaba, era súper famoso. Y es muy fuerte. Y esto es muy interesante porque en ese momento en Francia el libro hablaba de, como que el tema de la libertad sexual era un tema que estaba como... ¿no? Muy candente porque venía pues, de toda esta represión sexual anterior y entonces hubo un boom y fue en plan, aquí se puede permitir lo que sea, ¿no? Y como no había ningún problema en mostrarlo, o sea, era una cosa pública esa relación, o sea, la gente lo sabía. Y bueno, ahora ella ha hecho este libro y lo saca a la luz, ¿no? Pero como... Bueno, eso es lo que hablamos antes de hablar las cosas y decirlo, ¿no? Y que es súper valiente que lo pueda contar. ¿Qué me llevas diciendo sobre el consentimiento y el poder? Se llama el consentimiento. ¡Anda, mira! Hostia, está. Pues ya está. Yo lo digo muy claro. Donde hay una relación de poder no puede haber consentimiento. Sí. Está viciado. Ya está, fins. ¿Existe un poder oculto entre un hombre y una mujer? Puede ser, y eso la relación es una relación sana, no debe haberlo, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con cualquier persona que haya un poder jerárquico, institucional, laboral, de parentesco, económico. O sea, en el momento que existe un poder sobre otra persona, para mí es que el consentimiento queda viciado, porque al final, lo íbamos hablando Marta y yo, queda relegado a muchísimas otras cosas que quedan muy por encima de qué es lo que yo en este momento, a nivel sexual, a nivel pareja, me apetece y quiero. O sea, empieza un pensamiento ansioso de consecuencias, de situaciones, donde al final yo no estoy actuando por voluntad, sino por coacción, y es así de claro. Entonces, bueno, quiero que con esto se invita a la reflexión. Hablamos de actualidad.
Hablamos de actualidad. Yo te cedo el micrófono, que estás muy on fire, tanto me encanta, vamos. Temas que nos tocan mucho, ¿no? Sí. Caso Rejón, wow. Caso Pedicot, wow. Caso Está Pau Daddy, wow. Sí, es que esto es levantar la alfombra Sí, y... sí. Bueno, hay hay psicólogos psicólogos también, también, o sea, Sí. es que, o sea, de izquierda a derecha, con esto, Sí. de verdad, o sea, pasa en todos los lados. Es una cosa. Yo estoy aún como un poco traumatizada, de verdad, ¿eh? Mira que ya sabemos que, o sea, está en todos los lados, ¿no? Pero igualmente, Pero yo lo que no entiendo es cómo se permite. O sea, quiero decir... sí, es que yo creo que muchas veces inconscientemente hay una permisión, no sé si por miedo, si por que paraliza, no lo sé, no... Sí, pero es decir, el entorno. Sí, el entorno, porque sí, a que el entorno hable, no las No, víctimas, dices. claro, Vale, Sí, vale, sí. cuidado. Como que se identifique, se diga ahí que está pasando Claro. aquí, ¿no? Como que hay cosas, yo creo que hay cosas que a lo mejor se medio ven y, bueno, no Y sé. sobre todo en espacios supuestamente seguros. sí, sí. O sea, Que- si en un espacio seguro yo no estoy ni siquiera segura, o sea, hay una figura abusadora conocida Sí. que está ahí, sobre todo, otra vez lo repito, en un puesto de poder. Sobre todo me molesta mucho que sea una persona que se haya apropiado de un discurso feminista, uno no siendo mujer, Claro. eso me molesta ya de por sí, y luego dos, que haya apropiado un espacio seguro y lo haya hecho inseguro. O sea, eso es lo que a mí más que ser una persona de izquierdas, me da igual, o sea, Sí, creo que va más allá de la política, ¿no? Sí, sí. Sí, es la apropiación. Sí. Es como yo no tendría el coraje para hablar de que ser una mujer racializada, gitana, negra, no lo soy, ¿sabes? Entonces el hecho de poner en esta situación y hacer un discurso propio y utilizar ese discurso es tan maquiavélico, es de... Sí, sí, O totalmente. sea, es chungo, es chungo. muy turbio, o sea, es Ah. como no sé. ¿Qué pensáis? Yo aún estoy un poco en shock. O sea, mira que ya han pasado muchas semanas, pero sí. Tú, Marta, cuando te enteraste, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, Lo me primero que quedé muy pensaste. sorprendida. O sea, sorprendida, pero luego es como... Exacto, otro más, ¿no? Porque se puede haber alguien, ¿no? Que haga las cosas como se tienen que hacer. Sí, porque si hubieses confiado en alguien como mínimo en este tema, pues era Rejón. O sea, en el sentido de que él hablaba de estas cosas y parecía que estaba bastante posicionado, ¿no? Pues, Y de golpe es como a lo mejor era una prácticas son tapadera, lo opuesto. claro. Que esto, pues bueno, nos hace aprender mucho, yo creo, y también como, bueno, a partir de ahora en general, que ya estamos desconfiando mucho, pero a mí me preocupa mucho eso, que es que al final es como, yo, no, pues siempre pienso, no, como, yo no quiero odiar a los hombres, o sea, básicamente, ¿verdad? Además, pues, o sea, no sé, creo que son parte de la solución y que ellos están, o sea, tenemos que ir todos juntos con esto, ¿no? Pero después ves todas estas cosas y ostras, pues es que te hace dudar mucho, como cómo pueden ser aliados si después es que cualquiera parece que lo puede hacer. Pero o sea, bueno, como el caso de la propia mujer francesa, es su Exacto, propio pero marido. eso, O sea, es que su propio marido, la persona que duerme a tu lado, o sea, es Y aquí lo importante es que no es su marido, porque se ha focalizado en claro, el marido. todos Son los bueno, 55 quiero hombres profesores, padres que no han policías, salido a la luz. que el más policías. joven creo que tenía 20 poco, o sea, es que aquí claro, la sociedad está es enferma, yo lo digo, la sociedad está enferma, Eso o sea, que decía, enferma. eso que decíamos, que es un problema estructural, ¿no? Pero aquí es el tema, ¿no? De que no consiste en ser hombre o no ser hombre. No. Porque yo creo que sí que esto tiene que ser un tema donde todos tenemos que avanzar como sociedad, porque el cambio no solo lo podemos hacer nosotros. Si ellos no hacen el cambio, lo único que vamos a generar es polarización y creo que incluso el discurso feminista no puede estar polarizado, que hoy en día lo está, y a mí esto es algo que me preocupa mucho. Pero para mí personalmente es como es lo que decíamos, o sea, si todas las mujeres sufrimos abuso y si no lo focalizamos en que hay 58 hombres que de manera voluntaria han violado a una mujer que estaba totalmente bajo los efectos de la droga y han ido ahí de manera voluntaria a pagar por eso. O sea, es una sociedad enferma donde no es un hombre, porque no es que se focaliza mucho en es que hay un hombre malo. No hay un hombre malo. Esto es como siempre, demasiado. hay un loco, pero el loco puede ser un loco, pero para mí es más loco, o es más enfermo en este caso, las personas que siguen al loco. O sea, Sí, que esto se sostenga tantos años pasando, o sea, esto
Sí, sí, No sé. casi toda una vida de esa mujer. Sí, sí. Vamos a irnos a las preguntas rápidas porque nos hemos extendido y nos hemos emocionado porque es un tema que nos toca. Sí. Entonces, Marta, ¿quieres hacer los honores? Oye, empiezas tú. Venga. Venga. Libro feminista que recomiendes. Ah, wow. Bueno, mira, pues ahora me acabo de leer uno que se llama Betty, de Tiffany McDaniels. Os lo recomiendo muchísimo. Ella es una persona que es cherokee de Estados Unidos y, bueno, es su historia, o sea, es medio autobiográfico y habla de violencia de género, pero habla de violencia racista, habla de, bueno, ¿no? de los pueblos indígenas en los Estados Unidos y, bueno, una pasada, precioso. O sea, muy bonito porque también tiene toda la parte como espiritual de la gente indígena que creo que también les debemos como tanto en el sentido de que hemos hecho tanto daño, ¿no? Como desde Occidente y así, entonces, bueno, como... Sí, ese os recomiendo, por ejemplo. Una referente en el sector feminista que quieras compartir. Bueno, siempre era Iranchu Varela. Podcast en el que te informes o canal de YouTube que sigas de referencia para estos temas. Bueno, podcast, a ver, sí, de forma semanal, pues me encanta, que os voy a decir, sí, por ejemplo. Y con esta cerramos. Si solo pudieses compartir un mensaje, ¿cuál sería? Que la violencia de género machista se imbrinca en algo como mucho más grande, que incluye también muchas otras violencias, ¿no? Como son la racista y muchas otras. Entonces, siempre intentar leer como la violencia de género con todos sus cruces, ¿no? Como que no es solo una cosa, sino que siempre es mucho más complejo, ¿no? Siempre. Pues con esto terminamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, ha sido acalorado. Bueno, Acalorado. Bien, ¿no? Es que es un tema, bueno, eso que nos toca y que duele mucho, no sé cómo hablar de esto, duele. ¿Tú cómo te encuentras, Marta? Pues bien, me parece muy bien que demos visibilidad a estas cosas. Sí, creo que es bien. muy necesario. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por compartirlo. Al Pues, final, pues nada, yo creo que es muy importante también. Me he sentido muy a gusto. ¿tú cómo estás? Que no me va a poner preguntar. No, pues a gusto, creo que lo mismo me suscribo a lo que dices, ¿no? La importancia de dar voz a todas estas, a otras realidades ajenas a las nuestras, pero también a la nuestra como mujeres. Así que muchas gracias por compartir este ratito. Gracias. Gracias.